Parashá Mesorá. Yahweh dijo a Moshe: Esta será la Torá referente a la persona afligida con Mesorá, que significa enfermedad de la piel. En el día de su purificación será traído al Cohen, y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas del Sahara han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificados junto con la madera del cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. Y el Cohen ordenará inmolar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y lo mojará con la sangre de la ave inmolada, y todo lo sumergirá en agua corriente, y rociará a la persona que va a ser purificada del Sahara 7 veces. Y después dejará que el ave viva en libertad en un campo abierto. Al que será purificado, lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará con agua. Entonces estará limpio, y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. El séptimo día se rasurará todo el pelo de tu cabeza, también su barba y cejas, y él se rasurará todo su pelo, y lavará sus ropas y se bañará con agua. Entonces estará limpio. Al octavo día él tomará 2 corderos, también sin defecto, una cordera en su primer año, también sin defecto, y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de granos mezclada con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. El Cohen lo está purificando a él, y pondrá la persona que está siendo purificada con todas sus cosas delante de Yahweh a la entrada del Mizkan del Ledut, del testimonio. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa con 2 tercios de pinta de aceite y de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Hará inmolar el cordero en el lugar Kadosh para inmolación de ofrendas de pecado. Ofrendas quemadas para la ofrenda de culpa pertenecen al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa, la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, con el dedo pulgar de su mano derecha en el dedo pulgar de su pie derecho. Después Cohen tomará algo de las 2 tercios de pinta de aceite de oliva y la derramará en la palma de su mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y rociará del aceite en su dedo 7 veces delante de Yahweh. Entonces Cohen pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, y en la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente Cohen pondrá el resto de aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada. El Cohen hará expiación por él delante de Yahweh. El Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado, hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después él hará inmolar la ofrenda quemada. El Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el bisbet, en el altar. Si el Cohen hará expiación por él, y él será limpio. Si él es pobre, que no pueda económicamente tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser merecido, para hacer expiación por él, y 2 cuartos de harina fina mezclado con aceite de oliva para una ofrenda de grano, 2 tercios de pinta de aceite de oliva, y 2 palomas y 2 pichones, según como pueda, una parra ofrenda de pecado y la otra para ofrenda de quemada. Al octavo día él los traerá al Cohen y será purificación. Será para su purificación. En la entrada del Mizkan del Ledut, delante de Yahweh, el Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y 2 tercios de pinta de aceite de oliva, y los mecerá como ofrenda mecida de Yahweh. Y hará inmolar el cordero de la ofrenda de culpa, y el Cohen
tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo pulgar de su pie derecho. El Cohen tomará algo de aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda y rociará con su mano derecha algo de aceite de oliva que está en su mano izquierda 7 veces delante de Yahweh. El Cohen pondrá aceite de oliva en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, en el mismo lugar que la sangre de la ofrenda de la culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto de aceite de oliva en su mano sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada para hacer expiación por él delante de Yahweh. Él ofrecerá de las palomas y pichones, tal como está la persona, tal como la persona pueda. Lo que sea que sus medios lo permitan para una ofrenda de pecado y la otra para la ofrenda de quemada. Con la ofrenda de grano, así el Cohen hará expiación delante de Yahweh por la persona que está siendo purificada. Tal es la Torah para la persona que tiene llagas de Sarat y no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. Yahweh dijo a Moshe y Aarón: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual estoy dando como su posesión, y yo ponga una infección de Sarat en la casa, en la tierra que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírmelo al Cohen, y me parece que puede haber una infección en la casa. El Cohen ordenará que se desocupe la casa antes que él vaya a inspeccionar la infección, para que todo en la casa no se vuelva inmundo. Después el Cohen entrará a inspeccionar la casa. Él examinará la infección y si él ve que está en las paredes de la casa con depresiones verdosas y rojizas que parecen estar más profundas que la superficie de la pared, él saldrá de la casa a la puerta de ella y sellará la casa por 7 días. El Cohen vendrá otra vez al 7º día y examinará toda la casa. Y si él ve que la infección ha ascendido en las paredes, él las ordenará remover de las piedras infectadas y echarlas en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Después él hará que el interior de la casa sea raspado completamente y el yeso que raspen será echado fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Finalmente, otras piedras serán puestas en lugar de las piedras primeras, y otro yeso será usado para enyesar la casa. Si la infección regresa y brota en la casa después que la piedra haya sido removida, la casa raspada y enyesada, entonces Cohen entrará y examinará. Si él ve que la infección se ha extendido a la casa, es Sarat, contagioso en la casa, es inmunda. Demolerá la casa y tomará sus piedras, madera, yeso, fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre en la casa en cualquier momento mientras esté sellada estará inmundo hasta la noche. Cualquiera que se acueste o coma en la casa lavará sus ropas. Si el Cohen entra y la examina y ve que la infección no ha sido extendida en la casa desde que se enyesó, entonces él declarará la casa limpia, porque la infección está curada. Para purificar la casa, él tomará 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata y hojas de hisopos. Él hará inmolar una de las aves en una olla de barro sobre el agua corriente. Él tomará la madera de cedro, el hisopo, el hilo escarlata y la ave viva, y los mojará en la sangre del ave inmolada en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Él purificará la casa con la sangre del ave, el agua corriente, la ave viva, la madera de cedro, el sopo y el hilo escarlata. Pero él dejará libre a la ave viva fuera de la ciudad en un campo abierto. Así es, hará expiación por la casa y será limpia. Tal es la Torah para todo tipo de llagas de Sarat, para un área encostada. Para Sarat es un vestir y una casa, para una inflamación y para una corte y para una mancha brillante, para determinar cuándo es limpio y cuándo es inmundo. Esta es la Torah referente a Sarat. Yahweh dijo a Moshe y Aarón: digan a los Beneí de Israel, cuando cualquiera hombre que tenga flujo de su cuerpo, el flujo es inmundo, y esta es la Torah de la inmundicia. Cuando
tenga gonorrea de su cuerpo, esta es la inmundicia en él. Está la inmundicia en él, por razón de su flujo, por el cual su cuerpo está afectado por medio de su flujo. Todos los días de tu flujo de tu cuerpo, por el cual su cuerpo está afectado, es el flujo de su inmundicia. En toda cama, entre la persona con flujo yazca es inmunda, y todo lo que esté sobre ella se siente es inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa y se bañará en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que se siente sobre algo y donde se sentó la persona con flujo lavará su ropa y se bañará en agua y estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que toque el cuerpo de una persona con flujo lavará su ropa, si se lavará en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Si una persona con flujo escupe sobre alguien que está limpio, lavará su ropa y se bañará en agua, estará inmundo hasta el anochecer, hasta la noche. Cualquier montura que la persona con flujo monte estará inmunda. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo de él estará inmundo hasta el anochecer. Aquel que llevará esas cosas para lavar su ropa, bañarse en agua, estará inmundo hasta la noche. Si una persona con flujo no se lava las manos en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Si la persona con el flujo toca una olla de barro, esta será quebrada. Si toca un utensilio de madera, será lavado en agua. Cuando una persona con flujo se haya librado de él, contaré 7 días para su purificación. Entonces lavará sus ropas, se bañará con agua corriente. Después de eso estará limpia. Al octavo día tomará por él mismo las 2 palomas, 2 pichones, vendrá delante de Yahweh a la entrada del Mizcán del Edud, el testimonio, y lo dará al Cohen. El Cohen lo ofrecerá como una ofrenda de pecado, el otro como una ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación por él a causa de su flujo delante de Yahweh. Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Cualquier ropa o piel donde haya semen será lavado con agua. Estará inmundo hasta la noche. Si un hombre va a la cama con una mujer y hay emisión de semen, entonces se bañará en agua. Ellos estarán inmundos también hasta anochecer. Si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidad por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta anochecer. Todo lo que ella se siente y se acueste en su estado de nidad estará inmundo. Cualquiera que tome su cámara, lavará su ropa y se bañará con agua, estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier cosa donde ella se siente, lavará su ropa y se bañará con agua y estará inmundo hasta el anochecer. Si él está en la cama y en algo donde ella se siente, cuando él lo toque, estará inmundo hasta el anochecer, hasta la noche. Si un hombre va a la cama con ella y su menstruación le toca, él estará inmundo por 7 días y en toda la cama que él se acueste será inmunda. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, que no es durante su periodo de menstruación y su flujo dura más del periodo normal, entonces por el tiempo que esté teniendo ella un flujo inmundo, ella estará como cuando está en nidad. Ella está inmunda. Toda cama donde está ella se acuesta en cualquier momento que ella está teniendo flujo será para ella como la cama que usa durante su tiempo de nidad. Todo donde ella se siente será inmundo con inmundicia como la del tiempo de su unidad, de su periodo. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo, lavará sus ropas, se bañará con agua, estará inmundo hasta el anochecer. Si ella se ha librado de su flujo, ella contará 7 días. Después de eso, ella estará limpia. En el octavo día, ella llevará por sí misma 2 palomas, 2 pichones, y los traerá a Cohen en la entrada del Mizcán del Edud. El Cohen ofrecerá una ofrenda de pecado por la ofrenda de quemada, así como el Cohen hará expiación para ella delante de Yahweh a causa de su flujo de inmundo. De esta manera, ustedes separarán los Beneí de Israel de su inmundicia, para que ellos no mueran en un estado de inmundicia, por profanar su Mizcán, el cual está ahí con ellos. Tal es la Torah para una persona que tiene flujo.
para el hombre que tiene una emisión de semen y lo hace inmundo. Para la mujer que en nidad, en su estado de periodo, durante su periodo menstrual, para la persona, hombre o mujer con flujo, para el hombre que se acueste estar íntimamente con una mujer que está también inmunda. Hastara, segunda Melaquín, segunda de Reyes, dice, ahora bien, había 4 hombres con Sarat a la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos les dijo al otro, ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que moramos? Y si decimos estaremos en la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército de Aram. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan, solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram, pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no vieron a nadie, porque Yahweh había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes y de caballos. Sonaba como un ejército inmenso, y se dijeron uno al otro, el Melech, el rey de Israel, debe haber contratado a los reyes, a los Melequín, de los Sití y a los Melequín de los Misrayim para atacarnos. Así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos, asnos en el campamento completo como estaba, corriendo por sus vidas. Cuando estos hombres con Sarat, Sarat se refiere a la enfermedad de piel. Llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro o vestidura y fueron y lo escondieron. Después que regresaron, entraron a la tienda, tomaron otras cosas allí y fueron y la escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro, lo que estamos haciendo está mal. Esto es un tiempo de buenas noticias como este. No las debemos guardar para nosotros, sino esperamos aún hasta mañana. Solo ganaremos castigo. Así que digamos a la casa del rey. Así que vinieron y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de Aram y no había nadie y ninguna voz humana, solo caballos, asnos y las tiendas en su lugar. Los porteros llamaron y lo dijeron al palacio real adentro. Y entonces el Melech, el rey, se levantó en la noche y dijo a su siervo, yo les diré lo que Aram nos ha hecho. Ellos saben que nosotros tenemos hambre, así que han ido fuera del campamento y se han escondido en el campo, diciendo, cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Uno de sus sirvientes respondió, yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que queden en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel. Como todo lo demás en Israel prácticamente terminado. Y enviaremos y veremos. Así que ellos tomaron los 2 jinetes y el Melech y los mandó tras el ejército de Aram, diciendo, vayan y vean. Y ellos fueron y siguieron la distancia completa hasta el Jardín. Y encontraron el camino completo regado con vestiduras y vasijas que Aram había echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al Melech, al rey. Entonces el pueblo salió, saqueó el campamento de Aram con el resultado de una medida de harina fina vendidas por solo 1 shekel y 2 medidas de cebada por 1 shekel, cumpliéndolo con que Yahweh había dicho. El Melech puso al sirviente en cuyo brazo se había apoyado a cargo de la puerta y la gente lo pisoteó en la entrada, así que murió, como el hombre del Ser Supremo había dicho que sucedería, que habló cuando el rey vino a él. Porque el hombre del Ser Supremo había dicho al Melech, mañana a esta hora una medida de harina fina se venderá por 1 shekel y 2 medidas de cebada por 1 shekel en el mercado, a las puertas de Shorón. El sirviente había respondido al hombre del Ser Supremo, bueno, esto no podría suceder aun si Yahweh hiciera ventanas en el Chamayín. Y Elisha dijo, está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Eso es exactamente lo que sucedió a él, porque la gente lo pisoteó en la entrada y murió. Fin de la parashá. Berajá.